La trata y el tráfico de personas son una expresión de la realidad mundial lo suficientemente graves como para encararlos y actuar con decisión y responsabilidad. Representan delitos que se han incrementado en forma alarmante en los últimos años por razones multifactoriales, pero que pueden resumirse en las difíciles condiciones de vida en los países menos desarrollados y en el endurecimiento de las políticas migratorias en los países industrializados. Sin embargo, un agravante ha sido el hecho de que por mucho tiempo estos fenómenos fueron considerados como una serie de episodios aislados y no como un problema que, a modo de red, ha tejido elementos y atrapado seres humanos víctimas entre naciones. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la respuesta mundial frente al crecimiento de esta forma de criminalidad fue la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmada en Palermo en el 2000, y los dos protocolos del mismo año: Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, y Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Si bien los términos trata de personas y tráfico de migrantes han sido usados como sinónimos, en realidad son conceptos distintos. La trata es la explotación de la persona, mientras que el tráfico es la entrada ilegal de migrantes, y en ambos interviene el lucro o beneficio de terceros. En el caso de la trata, no es indispensable que las víctimas crucen las fronteras para que se considere el hecho como delictivo, pues la explotación sexual y la servidumbre son ejemplos de cómo puede darse dentro del país, mientras que traspasar fronteras sí es un elemento necesario para la comisión del tráfico. ¿Qué es la trata de personas? La trata consiste en utilizar, en provecho propio, de un modo abusivo, las cualidades de una persona. La explotación tiene efecto cuando los tratantes recurren a la captación, transporte, traslado, acogida o la recepción de personas. Aunque habitualmente interviene el engaño, los medios para llevar a cabo estas acciones son la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, fraude, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Además, se considera trata de personas la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas, la servidumbre o la extracción de órganos. De acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el alcance mundial del problema de la trata de personas sigue sin conocerse. Sin embargo, algunas cifras estimadas pueden dar una idea de ello. Por ejemplo, se calcula que cada año entre 600.000 y 800.000 personas víctimas de la trata de personas cruzan las fronteras internacionales, y la trata está creciendo. 250.000 mujeres llegan a Europa cada año engañadas por las mafias para explotarlas sexualmente. A estas cifras debe sumarse un número mucho mayor y aún indeterminado de personas que son víctimas de tráfico interno, es decir, la trata en sus países de origen. Se estima que la trata de personas mueve $32.000 millones al año en todo el mundo. ¿Qué es el tráfico de migrantes? El tráfico ha sido definido como la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Las víctimas de trata y las personas objeto de tráfico, sean o no solicitantes de asilo, que se ven obligadas a ponerse a merced de las redes criminales internacionales, se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad y expuestas a todo tipo de vejámenes y maltratos. En el tema de tráfico de personas, nuestro país lucha contra las circunstancias de ser origen, transición y destino de migrantes ilegales. Para ello desarrolla iniciativas oficiales para definir, concienciar, prevenir y sancionar, amparándose en su legislación en este sentido. Legislación dominicana sobre trata y tráfico de personas. En materia legislativa, República Dominicana dispone de leyes que definen, regulan y sancionan todos los elementos y circunstancias relacionados.
Por ejemplo, la Constitución de la República en su título 2 de los derechos, garantías y deberes fundamentales, en su capítulo 1 de los derechos fundamentales, sección 1 de los derechos civiles y políticos, artículo 41, establece la prohibición en todas sus formas de la esclavitud, servidumbre, la trata y tráfico de personas. El artículo 42 consigna, por otro lado, el derecho a la integridad personal, estableciendo el respeto a la integridad física, psíquica y moral de toda persona, lo mismo que su derecho a vivir sin violencia, garantizando la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas. Asimismo, nuestro país dispone de la Ley 137-03 sobre el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, de la Ley 136-03 que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, artículo 110, y de la Ley 285-04 de Migración. Adicionalmente a nuestra legislación, como tanto la trata de personas como el tráfico de migrantes constituyen un problema mundial. República Dominicana, siendo parte de la Organización de Naciones Unidas, también se rige por los acuerdos y convenios internacionales en este sentido, haciendo uso, por ejemplo, del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, establecido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado, efectuado en Palermo, Italia, en el año 2000. Situación de la trata de personas en República Dominicana. República Dominicana forma parte de los países considerados centros de reclutamiento en el tema de la trata de personas, hecho contra el que lucha el Estado dominicano con el apoyo de instituciones locales y organismos internacionales. De hecho, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, señala que hay numerosos casos que demuestran que nuestro país es territorio de tránsito y destino de víctimas del delito de trata de personas. En estos casos, cuando la mayoría de las víctimas son hombres, provienen de países como China, Colombia, Haití, Perú, Polonia y Venezuela, entre otros, y son forzados a trabajar en la agricultura, la construcción, trabajo doméstico no remunerado, ventas ambulantes y prostitución. Aun cuando hay casos de varones entre las víctimas, la mayoría sigue siendo femenina. Habitualmente las mujeres son reclutadas por las redes delictivas bajo promesas de trabajos legales y bien remunerados, casi siempre fuera del país. Pero una vez concretado el viaje, la realidad implica baja paga y condiciones infrahumanas o explotación sexual bajo parámetros similares. Aunque las circunstancias van cambiando, se estima que República Dominicana tiene el mayor número de víctimas en América Latina y el Caribe de la trata de personas. La Organización Internacional para las Migraciones ha asistido a mujeres dominicanas cuyos destinos fueron Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Curazao, Grecia, Haití, Italia, Holanda, Panamá, Puerto Rico, Perú, San Martín, España, Suiza, Estados Unidos y Venezuela. Los tratantes de personas comercializan con mujeres, no solamente para la prostitución, sino para servicio doméstico y matrimonios serviles, incluyendo en el perfil de las víctimas a menores de edad, en muchos de cuyos casos han contado con la anuencia y aceptación de los padres, lo que convierte a estos en cómplices del delito. A pesar de las dolorosas experiencias en tantos casos en República Dominicana, continúan surgiendo posibles víctimas que, creyendo en paraísos prometidos, ignoran que se exponen a sufrir condiciones como realidades distintas y peores que las prometidas, privación de sus documentos personales, encierros o detenciones ilegales, explotación laboral y económica, explotación sexual, golpes y maltratos de todo tipo, consumos forzados de alcohol y drogas. Una vez que caen, zafarse de estas redes puede resultar muy difícil. Estudios sobre el tema definen aspectos comunes a los casos, como temor a ser deportadas si están en otro país, o a ser encarceladas, pues casi siempre las víctimas son movilizadas utilizando documentos falsos, desconocen sus derechos y tampoco saben dónde acudir en busca de ayuda. Y es que las víctimas surgen alrededor de condiciones con algunos de los siguientes factores de riesgo: pobreza, bajo o inexistente nivel educativo, violación de derechos a lo interno de la familia, familias desintegradas, acceso fácil a documentación falsa,
falta de información adecuada, conflictos políticos internos. Los efectos en las víctimas y sus familiares pueden ser demoledores, psicológicos, físicos, económicos, entre otros. Las vivencias de quienes han sido víctimas de la trata de personas coinciden en aconsejar evitar a toda costa creer en lo que ofrecen esas personas que les prometen una supuesta mejoría y no viajar de manera ilegal. La educación, la formación, la legislación en estos aspectos y su cumplimiento permiten encarar estos delitos y trabajar unidos, Estado y sociedad, en pos de reducir y evitar el problema. Recomendaciones. La prevención es siempre el primer objetivo. República Dominicana trabaja en pos de ello y para lograrlo es importante conocer y aplicar las siguientes recomendaciones. Fórmate, así tendrás más oportunidades de desarrollo. Infórmate, esto te evitará sorpresas o que te engañen. Procura hacerte de tus documentos, es tu deber y tu derecho. No aceptes que nadie te provea documentación falsa. Es un delito al que te expones a serios problemas y sanciones. Investiga qué hay detrás de posibles ofertas de trabajo en el exterior y quiénes son los que las ofrecen. Es importante que sepas que cada nación tiene sus reglas y para viajar o trabajar a otro país necesitas cumplir ciertas reglas y llenar varios requisitos que solo puede darte un representante oficial como las embajadas o consulados, por ejemplo. No des tus datos ni documentos personales a desconocidos. Si vas a viajar, comunica a tu familia dónde estarás y tu información de contacto. No creas en ningún organizador de viajes o traficante de personas. No firmes ningún contrato sin leer el documento. La Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género del Poder Judicial trabaja por y para la sociedad dominicana, velando por la protección y la garantía de sus derechos. Contigo podemos lograrlo.